Ujú, Pero quería hablar un poco del tema de las calidades, ¿no? Ya que estamos. Windsor Artist y Rembrandt de Talents, que son las marcas profesionales, ¿sí? También Sennelier. Sennelier no estoy muy seguro, pero tanto Windsor como Rembrandt de Talents, ujú. las series profesionales de cada una de sus respectivos fabricantes, o sea, son profesionales, pero hay una diferencia que es los óleos premium, los óleos de calidad profesional, que son estos que nombré, y los óleos de estudio. Generalmente los premium, como pueden ser Old Holland, que tiene una salvedad, que es que hace poco me enteré que tiene un estabilizador, porque ellos hacen tandas inmensas, y si no tienen algo que lo estabilice, o sea, algo que haga que quede más Sí, homogéneo el amasado, sí. o no homogéneo, sino es que No se separe, ¿no? El no se aceite separe. del, ujú, del Le pigmento que. ponen, Ujú, es raro porque es caro, es una marca premium, y le sí, ponen aceite de ricino hidrogenado, que es una cera, ¿no? No, eso es muy jodido porque puedes tener consecuencias, y no claro. sé si tan a largo plazo, ¿eh? Eh, entonces no es malo que supure aceite el óleo, ¿sí? Pasa que, claro, las grandes marcas que fabrican tantas de cientos de miles quizá de óleos de una sola vez, lo tienen mucho tiempo almacenado y entre que lo mandan al país donde se va a vender y lo tienen almacenado la importadora y lo llevan a la artística y en la Sí, artística lo venden, te llega el aceite por un lado y el pigmento por el otro. Las marcas más exquisitas, quizás que hacen tantas más pequeñas y generalmente se venden rápido, como Ruble, puede ser que nunca tienen stock porque lo fabrican y se vende. sí, No le ponen ningún estabilizador ni nada y es solamente Michael Harding, Vasari, Ruble, son marcas carísimas, carísimas, de sí, muy buena calidad, que es solamente pigmento y aceite. sí. Y aceite de lino o de nuez y nada más. O sea, es como muy exquisita. Y no tiene, además, no tiene nada que estire el pigmento, no tiene ni alúmina, Sí, ni carbonato de calcio, solo aceite y pigmento. Por eso el precio también, claro. ¿no? Un azul de cobalto de Michael Harding cuesta $60. Uno de Windsor creo que cuesta 25 en Estados Unidos, ¿no? Para comparar precios de... Sí, Y ahí te das cuenta que hay algo raro. Windsor nunca podría vender tan, a ese precio algo que Michael Harding está vendiendo. También que son tandas gigantes que hacen y Harding hace tandas más pequeñas. sí. Bueno, tiene un poco todo que ver, ¿no? Pero gran parte es que no tiene ni estabilizadores ni estiradores del pigmento. Los aceites son de primera calidad. Bueno, calculo que igual que las demás marcas también no escatiman en aceites. Pero, por Sí. ejemplo, Windsor le mete cártamo a todo. Ujú, Y el cártamo no es, tiene una cosa que, además de que no amarilla nada, le da una consistencia cremosa a los pigmentos también. O sea, le da una consistencia distinta al óleo y además eh, tiende a no arrugarse. El aceite de lino tiene una característica que a veces puede arrugarse. Bueno, tiene varias ventajas estéticas, pero no de conservación. Tiene un problema muy grande el aceite de cártamo, que es que en el proceso de oxidación hay un proceso de degradación, ¿sí? Del aceite. El de ujú, lino también, ¿sí? Pero sí, el de cártamo es bastante más, por eso se dice que el polímero del aceite de lino es el mejor que hay, si bien amarilla mucho, el aceite de nuez también, seca un poco más lento y amarilla un poco menos, ¿sí? Y ujú, se usa por ahí en los blancos históricamente, en los estudios técnicos de las pinturas antiguas aparece aceite de lino y en los blancos, en algunos colores muy claros, muy pálidos, aceite de nuez. Eh, y el aceite de cártamo tiene esto que es que se degrada mucho en el proceso de oxidación, genera un compuesto que creo que se llama ácido acelaico, con ujú, Z, y sobre todo reacciona muy negativamente ese ácido con la humedad, ¿sí? Y con el óxido de zinc, monóxido de zinc, que es el blanco de zinc. sí, Es el problema también que tiene el aceite de lino y por eso muchas marcas retiraron el blanco de zinc. sí, Michael Harding, por ejemplo, no usa blanco de zinc. Una serie de reacciones químicas adversas genera el ácido acelaico, ¿sí? Y reacciona sobre todo con el monóxido de zinc y con otros compuestos en general que hacen que con el tiempo no se pueda asegurar realmente la estabilidad de la pintura, sobre todo si tiene, por ejemplo, mucho porcentaje del blanco de zinc, ¿no? Porque hay un porcentaje que, supuestamente que es más seguro, sí, que ronda por debajo de un 5% o algo así, que sí, anda a corroborar eso, ¿no? ¿Quién te lo va a decir? Con respecto a la calidad de las marcas sería eso, ¿no? Bueno, Windsor usa aceite de cártamo, está un poco estirado el pigmento. Rembrandt quizás al no usar aceite de cártamo
Habría que ver si estira o no mucho el pigmento, si le ponen estabilizadores. Eso es muy difícil Ujú. porque las marcas no lo hacen muy público, Claro, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, a mí, yo ahora acá es muy caro Rembrandt, no sé cómo será en México. sí que sí, claro. Más caro que Windsor. Sí, Pero me gustaría empezar a pintar más con Rembrandt porque Windsor cada vez usa casi más aceite de cártamo, cada vez los óleos vienen con aceite de cártamo nada más. claro. Sí, 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 claro. Sí, hay los claros es puro cártamo en Windsor. Este, sí, La tinción, ¿no? Que tienen también los profesionales es tan distinta cuando usas Sol Holland en reemplazo los comparas con los Winton. Es claro, no, impresionante sí, sí, pues sí, lo que rinden. Si alguno claro. no probó hacer la diferencia o la comparación, realmente dura muchísimo más y tiñen muchísimo más también los profesionales. Sí, yo digo, digo, aquí es difícil, esas marcas aquí en México no se consiguen. O sea, tienes que viajar o que te los manden porque si Completamente. Williamsburg, Old Holland, Gamblin, Mm. es difícil. Llega a haber algún importador que los trae y pues Ujú. ahí conseguirlos. Pero pues ya nada más así a los muy profesionales, ¿o ustedes creen que, que, que esté al alcance de cualquier mortal comprar ya óleos? Bueno, como dices, claro, si vas a usar cuatro colores, pues creo que es mejor, ¿no? Quizás invertir en cuatro buenos colores que Ujú. comprarte 30 de estudiante, ¿no? Creo que sí, más o menos por ahí iría, o no sé cómo ven. Me quedé pensando en las Sí. marcas que estabas diciendo de los blancos, César, Ujú, que yo antes usaba el blanco el de la marca Estudio de Winsor Newton, el ujú, Winton, no me salía ujú, Winton, ujú, y empecé a reemplazarlo por Alba, que es una marca ujú, nacional, ujú. que es profesional y nacional de acá de Argentina, y me pasó que me encantó, tenía todos los prejuicios con Alba y me resultó muchísimo mejor en la práctica que Winton cuando hice ese Claro. primer pasaje, especialmente en el blanco, que me sacaba muy rápido en Winton y Ujú, en Alba no me pasaba eso. Inclusive Alba me está dando la posibilidad de no agregarle medium. O sea, no le agrego, uso sí. casi que directamente el pomo, en la primera capa algo quizá de disolvente, pero muy poco, y también me encanta esto de la economía de usar lo mínimo y por ahí administrar mejor las relaciones, ¿no? Y las proporciones de cada uno de los colores. Sí, sí, claro, uno va conociendo, ¿no? Claro, hay materiales baratos que son de muy buena calidad Ujú, y también al contrario, óleos muy, muy caros, como platicamos de algunas marcas, que de repente ya vas descubriendo y dices, oye, esto no está tan bueno, ¿no? O sea, como te lo están vendiendo. Yo sí tuve ujú, muchas broncas, por ejemplo, con Rembrandt, pero con el blanco, ¿no? Por el zinc, o sea, por la cantidad de zinc que pues sí se me quebró y yo estaba invirtiendo en eso, justo en un buen blanco, porque pues como sabes es el color que más usamos. ujú. Pero sí, ya encontré otra marca que está muy buena y es mexicana y está barata y con ese, Este que encontrás. Y en sí. acuarela también, ahí Ujú, se nota particularmente, para mí más que en el óleo, la sí, diferencia en la calidad de los materiales. Si en acuarela usas un buen papel de algodón, la acuarela es otra, y por ahí es la misma persona la que lo está haciendo, ¿no? La calidad es otra, la factura es otra, y las correcciones que te permite la extracción de blanco. Me pasa mucho en el taller que por ahí escucho, no, la acuarela es muy difícil, no sale, y tiene muchísimo que ver, especialmente en la acuarela, con la calidad de los materiales y la pigmentación. Por ahí hay gente que utiliza las escolares, ¿no? ujú. Tenemos esta idea, no sé si también pasará allá, pero supongo que sí, que se supone que cuando se empieza a pintar se tiene que usar los materiales más económicos porque uno no sabe pintar. Ajá, Debería sí, ser sí, sí. completamente al revés, arrancar con muy buenos materiales que te permitan equivocarte y que puedas saber, bueno, tengo que mejorar esto, pero los materiales no son, vas excluyendo problemas. Claro, mi maestro de pintura nos decía, dice, es como un violinista, ¿no? Que quiere entrar y llega con un instrumento que no puede ni afinar, pues ¿cómo le vas a enseñar? Tiene que tener un buen instrumento para que aprenda, ¿no? Entonces sí nos decía que, Exactamente. que compráramos un buen pincel, ¿no? También. Pero sí, pero de nuevo, es cosa de buscar y encontrar buenos materiales a buen precio, ¿no? O sea, A mí, Alba, ujú, para ujú, las personas que estén por acá y lo puedan conseguir, me resulta realmente muy, muy bien frente a todos mis prejuicios sí. y mi esnovismo. Realmente me gustó mucho Alba.
Winsor and Newton. Rembrandt uso muy poco, generalmente hago pequeños retratos en Rembrandt porque tengo una sola cajita de Rembrandt y tengo algunos colores en Old Holland y en Sennelier. Más que nada aquellos pigmentos que estuvimos charlando muy específicos, pero en general estoy usando Alba y me está gustando mucho, sobre todo por esto de que no tengo que agregar, no tengo que modificar su estructura natural, ¿no? Ujú.